Continuamos en el escritorio local, avanza la noche y os lo vengo diciendo desde hace algunos minutos. La idea es ir pulsando lo que está ocurriendo en diferentes colectivos y hoy queríamos hablar de música, pero voy a hablar de música con minúsculas y voy a pedirle a mi invitado que no se ofenda a la hora de decir esto. Estamos con Cristian Barbero, buenas noches. Buenas noches. Vocalista del grupo Burgos, a saco en Burgos, ¿no? Yes. Que me lío yo con los nombres. Y cuando he dicho en minúsculas, porque, por ejemplo, el fin de semana pasado se incendiaban las redes sociales, actuaba la moda, cultura segura, ¿qué necesidad hay? Qué importante es que empecemos a pensar en la cultura segura, en los conciertos, en espectáculos seguros, que lo son. Pero claro, tenemos en la cabeza los grandes formatos, los grandes grupos, y hay muchos grupos a los que esta pandemia les ha caído como dos jarros de agua fría. Es decir, a los que ya tenían la inercia de estar actuando constantemente, se les ha puesto una traba importante, pero ¿y los que iban empezando, los que iban ahí pegándose codazos para llegar? Y mira, pues tenemos aquí a Cristian, que además es un grupo de heavy metal, ¿verdad? Bueno, o heavy rock, heavy rock, es que hay, claro, hay tantas fusiones. Sí, y precisamente Caja Círculo ha promovido ahora un ciclo de heavy metal seguro también. Digo, vamos a pulsar esa opinión en el ámbito de esos grupos que quieren hacerse un hueco. Me imagino que queréis subir hasta donde se pueda y luego ir un poquito más allá, pero de pronto llega la pandemia y esos grupos más amateurs que intentáis sacar adelante con vuestro tiempo, ¿cómo lo vivís ese momento parón, marzo 2020? Claro, nosotros desde un principio, bueno, obviamente como todo el mundo, claro, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto. En un principio todos los conciertos, en nuestro caso, que estaban ya con una fecha ya puesta, pues se iban aplazando, y llegó un punto en el que ya esos aplazos ya se quedaron en... Desaparecen. Claro, cancelaciones y ya está. Es lo que dices, nosotros que estamos desde un espectro mucho más, bueno, algo más bajo con respecto al resto de grupos, que ahora mismo sí que es verdad que están empezando a tocar y demás. Claro, nosotros nos vemos en la situación de que dependemos de festivales que se hacen en Burgos, cosas de localidades de la provincia y demás, que no pueden y tampoco se les da la oportunidad de seguir haciendo este tipo de festivales, ya te digo, de conciertos y demás. En nuestro caso, bueno, muy a nuestra favor, nosotros como tal no vivimos de ello, es decir, es una cosa que nos tomamos... Bueno, todavía, pero de momento es así. Nosotros nos lo tomamos como hobby, pero al final es una cosa también que, tanto por mi parte también, no es solo el tocar, sino también el ir, porque a mí también me gusta ir a ver conciertos de grupos de aquí, de amigos, y ver un poco lo que se está haciendo. Entonces, claro, nos vemos en esa tesitura de ¿qué hacemos ahora? Empieza la pandemia, empiezan a cancelarse conciertos, las salas de aquí, que ya sí son escasas y ya era complicado tocar, ahora ya sí que ni pensarlo, pues nos tenemos que sacar un poco las castañas del fuego. Entonces, pues estamos intentando, bueno, ya han salido campañas para que, por ejemplo, estas salas puedan seguir haciendo conciertos con todas las medidas y demás, y nosotros pues seguir intentando estar un poco ahí. Y ahora queda un cuello de botella, ¿no? Porque supongo que estar ahí ya era difícil antes, sois muchos los grupos más amateur, como dices tú, que no se vive de ello. Todo el mundo entiendo que intentáis saber si dais un escalafón y mira, hoy no vivo de ello, pero me voy ganando la vida poco a poco hasta que doy ese salto. Cuando llega la pandemia todo el mundo se para y ahora el cuello de botella es mayor, es decir, todos esos grupos que antes os estabais pegando y vais consiguiendo vuestras fechas, aunque quizás no fuera la mejor, ahora, claro, poco a poco se vayan abriendo algunos de esos espacios donde se pueda actuar, las fechas de momento van a ser limitadas, los aforos también van a ser limitados, las empresas igual también dirán, oye, vamos a intentar traer a este grupo que hace 2 años movió más gente que este otro, es decir, que como que se os va poniendo una mochila con piedras que cada vez pesa más, ¿no? Claro, es una pelea constante, que lo que dices tú, antes era estar dando codazos y ahora es a patadas o... Simpáticas, patadas. Sí, patadas simpáticas, claro, porque tampoco es una cosa que sea una competición. Es decir, a mí que toque otra persona, otro grupo y yo no, me da exactamente igual. Es más difícil ahora, evidentemente. Claro, mientras a esa otra persona se le dé esa oportunidad, oye, yo encantado, porque así ya se refleja y se deja ver que se está volviendo a hacer las cosas. ¿Cuál es el problema? Que si antes podías llegar a ver un cierto progreso, ese progreso de repente se ha cortado y ha pasado el tiempo, simplemente se ha dejado en el olvido.
y ahora mismo es como volver a empezar otra vez. Claro, para volver a empezar otra vez tampoco depende 100% de nosotros, porque nosotros más no podemos hacer, porque igual si tienes una cierta economía o pues si tienes a ciertos contactos, cierta gente que te pueda mover más, pues igual sí que puedes tocar ahora mismo en el Fórum o en Caja Círculo, lo que sea. Pero claro, nosotros por nuestra parte no podemos ahora hacer nada, es simplemente estar esperando a que la cosa mejore, a que avance más el tema, que haya gente que empiece a tocar y nosotros pues detrás. Aquí es el punto en el que yo me refería a lo de las minúsculas. Es decir, es verdad que hay gente que tiene más camino caminado, más camino andado, pero hay otro cierto un grupo de personas que quieren andarle todavía por juventud, porque Cristian es aquí un chaval, y porque, oye, pues la vida a veces pues no te permite dedicarte todo el tiempo que quisieras, hay que acabar estudios, hay compromisos, pues les ha pillado de esta manera. ¿Ha habido algún momento a lo largo de estos ya casi 12 meses de pandemia en el que habéis dicho, oye, igual hay que dejar esto y ya veremos en un futuro si volvemos a retomar o no? Hombre, dejarlo como tal, lo que es el grupo, no, porque al final es una cosa que aunque nosotros no lo hagamos de cara al público, es un entretenimiento que a nosotros, claro, un estímulo, un entretenimiento que a nosotros personalmente ya nos llena. Sí que es verdad que ha habido ciertas cosas que, por ejemplo, nosotros teníamos una fecha para tocar en el Andén, la aplazaron, lo acabaron cancelando y te ves en una tesitura que dices, ¿y qué hacemos ahora? Entonces es eso, es estar pensando a ver qué hago mañana, porque igual lo que hago dentro de 2 meses no vale de nada. Sí que nos hemos llegado a plantear decir, pues vamos a intentar hacer otras cosas o a ver cuál es la solución, pero claro, sí que es verdad que te ves en una cosa que dices, no sé ni qué hacer ni por dónde tirar. Percibo, no sé si estoy equivocado o no, una cierta, lógicamente, desgana, porque el primer mes es esperanza, el segundo, pero llega un momento que uno baja los hombros, pero al menos tenéis el hilo de la ilusión. Mira, oye, aunque esto nunca llegue después o nos cueste mucho volver a un escenario, por lo menos nos juntemos los 4 o los 5 y toquemos, aunque también, supongo, yo que también me considero una persona creativa, siempre nos gusta estar creando y haciendo cosas, pero te gusta tener un algo, crear para algo, tocar para algo, ensayar, que sí que nos gusta ensayar, que es muy bonito, pero para que esto se vea en algún momento, lo que dices tú, a lo mejor a la vuelta de 2 meses lo que estoy ensayando ahora ya no me aporta o no me sirve, o ya no me siento identificado, yo qué sé. Hombre, claro, me estaría mal por mi parte decir que yo solo me conformo con tocar con ensayar, obviamente. Si el ensayo es como, yo siempre digo, es como el trámite, ¿no? Vas allí y ensayas, pero claro, para hacer algo luego, después, sí que es verdad que es una cosa... Desmotiva un poco, ¿no? Sí, desmotiva porque sí que te ves un poco decir, ¿realmente estoy haciendo esto para algo concreto o lo estoy como manteniendo para decir, vale, bueno, por lo menos estamos aquí y lo estamos pasando bien? Sí que es verdad que eso no te lo quita un nadie, grupo, al menos. claro, un grupo quiere tocar, eso es así. O sea, es una cosa que va... Es la naturaleza del propio grupo. Claro, el querer salir, vamos, vale más, de hecho, vale más un día tocando que 50 ensayados, en cuanto a no sé, motivación o... Sí, la carga de energía que tenemos, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, si dijese lo contrario, me estaría mintiendo a mí mismo. O sea y luego venía el resto del grupo a decirte 4 cosas. Sí, claro. Yo estoy aquí en nombre de los demás. Luego verán esto y dirán, ¿has dicho esto que...? Pues mira, luego cuando vean esto van a decir, el presentador se ha equivocado y ha dicho que el nombre era Saco Burgos y es banda Saco. Por ejemplo, van a decir, y no le has dicho nada y no le has criticado. Bueno, No. Pero hay que entender que yo ya mezclo tantos nombres y tantas cosas que el que me sigue ya sabe que otra cosa, la suerte es que acierte con los nombres. Te he llamado Cristian, ¿verdad? Sí. O sea, ahí he acertado, algo es algo. Oye, cuando veis, en esto de la pandemia, lógicamente, pues han empezado a surgir los distintos colectivos pues, para pedir esas ayudas, cada colectivo con total legitimidad, ¿no? Pues llegan los actores, los empresarios, los hosteleros, y de pronto no hay un colectivo de bandas amateurs que empiecen a dar sus pasos, no hay alguien que os represente ante un ayuntamiento, ante una Junta de Castilla y León. Entonces, claro, supongo que decís, bueno, ¿y yo con quién hablo? ¿Y a mí quién me escucha? ¿Y a mí quién me pone un micrófono, como en este caso estamos haciendo aquí? Simplemente para explicar que efectivamente, que a algunos nos gusta tocar, pero que esto desincentiva un poco, que a lo mejor podríamos estar fomentando esto que hablamos tanto de turismo y de cultura, pues fomentando bandas locales, para que estas bandas locales además luego vayan por ahí y hablen y vendan el nombre de la ciudad y la región. ¿Y yo con quién hablo? ¿A mí quién me ayuda? ¿Quién me abre? A lo mejor no pedís dinero, a lo mejor lo que pedís es que os abran un escenario, ¿no? Simple y llanamente, pero
no echas de menos, no nos falta un poco ese contacto directo a lo mejor con las administraciones? Claro, nosotros dependemos o hemos estado dependiendo siempre de un poco el boca a boca. Voy a tocar a un sitio, te dicen, pues mira, yo conozco a este grupo. A menos nivel local, lo que funciona o lo que se hace es eso, este me llama porque sabe que me ha escuchado aquí, ha ido allí y tal. Y sí que es verdad que es un problema para las bandas que están saliendo el hecho de decir, ¿qué hago? Es lo que dices tú, ¿dónde voy? ¿A quién tengo que hablar? Hay un Facebook, ¿no? un buzón o algo para, yo qué sé, mandar tu... Un SOS, porque al final lo que estás lanzando, ¿no?, es un mensaje de ayuda. Claro, nosotros ahora sobre todo dependemos mucho de personas que sin ánimo de lucro promueven este tipo de cosas. Cuentas de Instagram, cuentas o páginas web que hacen entrevistas y tal. Y son personas pues que entre ellos... pues eso, se van moviendo las cosas. Pequeños círculos, ¿no?, dentro del ámbito. Nosotros, por ejemplo, tenemos el contacto de Sergio, que es un chico de aquí de Burgos, que tiene una discográfica que se llama Gato Encerrado, que es una cosa, o sea, es él que le gusta mucho la música, quiere promover a los grupos y les mueve pues por donde puede. Pero claro, no es una cosa que te sirva al 100% para eso. Sigues un poco a expensas de lo que te puede... A ver qué ocurre, si viene una ola más grande, más pequeña... Claro, entonces el trabajo que él hace es maravilloso porque él está haciendo lo que se debería hacer en las instituciones públicas, que es una cosa que aparentemente puede llegar a ser normal, es decir, si esto se hace, pero realmente la realidad es que... Más allá de la pandemia, pues lo que estás pidiendo es un tablón de anuncios con una cierta institucionalización, ¿no? Claro. Es decir, sabemos que esta persona es seria, ¿vale? Distingamos un grupo, por muy amateur que sea, un grupo serio de 4 amigos que se juntan a porrear instrumentos y ya está. Es decir, hay una estructura, hay una seriedad, hay una vinculación, lógicamente, con el proyecto. Tal es así que has hablado ahora de una discográfica que estáis ya pergeñando un posible trabajo, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde que presentamos nuestro primer disco a principios de enero, a principios de 2019, en enero, vaya, nosotros ya teníamos pensado el seguir trabajando, porque aunque sean 4 personas que se juntan, nosotros nos lo tomamos muy en serio, es algo que lo hacemos con muchas ganas, esfuerzo, horas, y queremos seguir trabajando y haciendo cosas. Entonces, nosotros, desde que presentamos ese disco, ya estábamos pensando en la idea de hacer otro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nuestra idea era empezar a grabarlo el verano pasado y no se pudo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de los conciertos para gestionarnos nuestro propio trabajo. O sea, lo que ingresas en un concierto lo utilizas para poder... Efectivamente. Entonces, ahí se quedó la cosa. Entonces, con lo que te he dicho antes, de que hemos intentado buscar formas de seguir estando, pues hemos llegado a la conclusión de que si nosotros aportamos un grano de arena, cada integrante del grupo, podemos llegar a crear un nuevo trabajo y aprovecharnos de ese trabajo para moverlo, aunque no se pueda defender en un directo, para estar ahí. Y es algo que se está haciendo, que se hace y que creemos que se va a seguir haciendo en un tiempo prolongado, porque a saber lo que pasa de aquí a 2 años. Es como la zanahoria para permitiros moveros, porque si no entráis un poco en el desánimo de tocar pa' qué, ¿no? Hemos estado viendo imágenes mientras hablabas de alguno de los conciertos vuestros. De momento solo entiendo que estáis en la parte más creativa del proyecto, que quizás es la más económica, ¿no? Sí, claro, nosotros, también nos vino muy bien cuando empezó el confinamiento, es un entretenimiento bestial. Por videoconferencia, que es una cosa extraña, quedar para ensayar por videoconferencia, a dar golpes por la cámara, pero bueno, al final se hizo. Y sí, es una cosa que no está en el horno, no se ha grabado ya, ni siquiera no te puedo decir, pues el día 12 de septiembre está ya... No, es una cosa que tenemos pensado hacer para este verano y que, por nuestra parte, ya te digo, es algo que, joder, perfecto, vamos a hacerlo en verano y en septiembre saca... Ojalá, pero sí, nosotros material tenemos.
y vamos a intentar aprovecharnos de ello y sacarlo y en las condiciones pues en las que se está. pueda. Claro. Sin ánimo de convertirte además en portavoz de grupos que estén en tu misma situación, supongo que sí que tenéis lógicamente contacto con otros grupos, con otros cantantes, que en algún momento sentaréis, sea físicamente o sea virtualmente, a hablar de vuestras peculiaridades. En ese momento en el que se os empiezan a cancelar, por ejemplo, fechas, supongo que lo comentaréis con otras personas. Oye, a mí me está pasando esto y a ti, oye, ¿y cómo hacéis? ¿O no tenéis estos círculos? Bueno, no tenemos un círculo, en nuestro caso, muy amplio, pero al final nosotros, por ejemplo, todos ensayamos en el mismo sitio. Entonces es una cosa que, si le afecta a uno, por rebote le afecta al de la pared de al lado. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp con el que tenemos contacto con Eslabón, que es otra banda de aquí local, y Send, que están en la misma situación. De hecho, Eslabón sacaron un nuevo trabajo, un nuevo disco, y iban a presentarlo, se ha ido aplazando y se lo han comido con patatas. Y les ha pasado exactamente lo mismo. También tenemos, tenemos contacto, por ejemplo, con Jorge Matute, que fue quien nos produjo el disco, que es productor de La Puerta Negra, que él, por ejemplo, no puede hacer, igual tiene trabajos de técnico de sonido de otro lado y ya ha estado pues, un tiempo, igual ahora está bien, es decir, esto fue al principio, igual sí, ahora está bien. Cada uno vais tirando de vuestro propio trabajo para sacar, al final esto es muy amateur, el trabajo que uno hace en su día a día lo dedica después, como se hablaba antes de esta otra persona de la discográfica, pues por amor al arte a sacarlo, ¿no? Y si cae la fuente de ingresos, pues nos tenemos que parar todos quietecitos hasta que esto mejore. Y esto, has hablado de un efecto dominó, porque es un efecto dominó además expansivo. Lo que le pasa a una persona le afecta después a tres, que afecta a su vez, ¿no? a todos los demás. Es complicado. Claro, nosotros de esa cadena larga podría decir que somos los últimos, porque a nosotros ir allí a tocar nos supone unos problemas, pero claro, la gente que va... que son los técnicos, los que lo montan, los que lo organizan, los que preparan, yo qué sé, hasta la persona que está en la barra del bar poniendo cerveza, al final ellos están trabajando y allí, a ellos sí que se les ve afectado directamente que su trabajo, que su trabajo, pues eso está siendo afectado, por no ser redundante, y que se ven en una situación económica que, les afecta completamente. Ya te digo, por eso nosotros somos los últimos de la cadena, porque no tenemos ninguna retribución que nos afecte, pero sí que es verdad que sabemos de un montón de gente que vive de esto, de la cultura, y de la música, de los espectáculos y demás, que se ha visto en no sé qué hacer. Y eso. ¿Cuánto tiempo llevas tú con la música? El grupo ya nos has hablado más o menos de los 4 o 5 años que podéis estar ahí, pero ¿cuánto tiempo llevas tú implicado con la música? Hombre, a ver, nosotros como tal hemos sido autodidactas, entonces yo por mi parte no he tenido una formación musical, es decir, no te puedo decir que he estado 11 años en el conservatorio, pero yo empecé a tocar la guitarra desde a los 8 o 9 años, porque mi padre toca la guitarra. No porque me obligase a tocar, sino por una cosa... ¿Lo ibas escuchando? ¿Te hacía gracia? ¿no? Tal cual, yo llegué allí, le vi y digo, déjame a mí también. Entonces, bueno, yo llevo prácticamente media vida tocando la guitarra. Y sí que es verdad que por mi parte también, en mi casa, la música ha sido un pilar fundamental de entretenimiento. Es que, mira, según te escucho hablar, yo tengo la capacidad de viajar a unas declaraciones y a otras. Y no hago más que he escuchado últimamente a casi todos los políticos, cada uno con su intensidad, el problema que estamos teniendo en todas las ciudades con la pandemia y los jóvenes, que es que no hacen más que salir a hacer botellón y tenemos que buscar alternativas y planes de ocio alternativos y tenemos que decirle a los jóvenes qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y yo tengo aquí sentado a un joven que tiene un plan alternativo al botellón absolutamente, que es querer estar encima de un escenario, y lo que no tiene es la oportunidad de hacerlo con total seguridad. Y es verdad, y vendemos como si hubiéramos creado, yo qué sé, el concierto del siglo, el del pasado fin de semana de la moda, que bienvenido sea, que es verdad que es importante, lo mismo que hemos hablado con teatros y es importante ir abriendo esto, pero lo mismo que te pasa a ti con la música le pasará a otros grupos amateur, a lo mejor en el ámbito del teatro o de otro tipo,
y me da rabia escucharte y escuchar esos discursos y decir, ¿en serio no se encuentran? Es como si alguien dice, me sobra mucho agua, y otro dice, pues yo tengo mucha sed, y son incapaces de encontrarse, ¿no? Es una situación, no sé, me llama un poco la atención, ¿no? Así que confío en que podáis, y sirva un poquito, aunque sea este escaparate, para que a alguien se le encienda un poco las luces y os empiecen a pegar toques. Recordad que en este caso es banda a saco, ¿vale? No hagáis caso a otros nombres que ya haya dicho. Banda a saco. Cristian, espero que os salga adelante el disco, que no os lo tengáis que comer con patatas, como has comentado, y que te podamos ver pues, dentro de poco encima de un escenario, luego en otro, luego en las fiestas de San Pedro, y luego un día pues te tengamos aquí o te tenga yo en mi programa diciendo, bueno, actuáis ahora después de los fuegos o algo así, que siempre es agradable y así nos volvemos a encontrar en el camino, que siempre es interesante. Y te agradezco que hayas estado aquí, de verdad. Bueno, a vosotros por darme la oportunidad, la verdad. Espero estar ahí, ya sea a un lado o al otro del escenario, viéndolo o tocando. Y si hay disco nuevo este verano, hablamos. Claro. Perfecto.